Imagina que es finales de 2026 y miras hacia atrás. No recuerdas el año por una lista interminable de logros tachados, sino por cómo te has sentido la mayor parte del tiempo, más tranquilo contigo mismo, más conectado con las personas que quieres, más capaz de disfrutar las cosas pequeñas sin que la culpa te lo estropee. Sientes que estás viviendo tu vida en vez de estar persiguiéndola. Eso es exactamente lo que empecé a buscar yo a principios de 2025. Vivía en Toledo, trabajando en lo mío, pero llegaba a casa con la cabeza a 1000 por hora. Me sentaba en el sofá y en vez de descansar, abría el móvil para ver qué estaba haciendo todo el mundo menos yo. Me comparaba con gente que parecía tenerlo todo controlado, rutinas perfectas, cuerpos de gimnasio, negocios que crecían solos. Y yo me sentía siempre un paso atrás. Un día me di cuenta de que estaba agotado no solo físicamente, sino emocionalmente. Había leído todos los libros de productividad, probado apps de hábitos, me levantaba temprano, pero al final del día me sentía vacío. Entonces decidí cambiar el enfoque, dejar de perseguir ser mejor y empezar a aprender a ser más amable conmigo mismo. En este vídeo quiero compartir contigo ese mismo camino que yo recorrí. Vamos a usar animaciones Stickman para que lo veas clarísimo. El Stickman que corre sin parar, como yo hacía. El que se para a respirar. El que empieza a caminar a su ritmo. Y poco a poco, el que se para a mirar el atardecer desde el puente de Alcántara sin prisa. No te voy a dar una receta mágica con 10 pasos obligatorios. Vamos a recorrer un proceso juntos, con calma, como yo lo hice. Todo empezó cuando me obligué a parar de verdad. Recuerdo una tarde de domingo en la que tenía la casa llena de cosas por hacer. Lavar ropa, contestar mensajes, planificar la semana. Y en vez de empezar, me senté en el balcón con una taza de café y simplemente respiré. Cerré los ojos y me pregunté por primera vez en mucho tiempo, ¿cómo me estoy sintiendo realmente? La respuesta fue, cansado, frustrado, un poco solo. No intenté solucionarlo, solo lo dejé estar. Y algo cambió. Por primera vez en meses no sentí culpa por no estar produciendo. Ese pequeño acto de nombrar lo que sentía sin juzgarlo se convirtió en mi primer cambio real. Empecé a hacerlo todas las mañanas, antes de mirar el móvil. Solo 3 respiraciones profundas y una frase honesta. Hoy me siento abrumado. Hoy tengo energía. Hoy echo de menos a alguien. A veces era solo tengo sueño y punto. Y sorprendentemente, el día fluía mejor. Desde ahí pasé a cuidar la base, porque sin energía física todo lo demás se derrumba. Yo solía dormir 5 o 6 horas y compensarlo con café. Un día decidí probar a acostarme media hora antes y apagar el móvil a las 11. Al principio me costó, me ponía nervioso sin el scroll infinito. Pero en una semana ya notaba la diferencia. Me despertaba sin alarma, con la cabeza más clara. También empecé a caminar 15 minutos después de comer por las calles del casco antiguo de Toledo. No era ejercicio intenso, solo moverme. Y comencé a preparar comidas más simples pero nutritivas. Huevos con verduras, un plato de lentejas como los que hacía mi abuela. Nada fancy, pero mi cuerpo empezó a responder. Cuando la base estuvo más estable, apareció espacio para sentir las emociones sin que me arrastraran. Recuerdo una semana especialmente dura en el trabajo. Un proyecto que se complicó. Críticas de un compañero. Sensación de que no daba la talla. Antes, habría reprimido todo y seguido trabajando como loco. Esta vez, me paré. Me senté en un banco del Parque de la Vega. Puse el temporizador en 90 segundos y solo sentí el nudo en el pecho. Respiré. No intenté pensar positivo. Solo dejé que la emoción estuviera ahí. Cuando sonó el temporizador, el nudo había bajado mucho. Entonces, pude decidir. Voy a hablar con mi compañero con calma, en vez de rumiarlo todo el fin de semana. Y lo hice. La conversación salió bien. Ese fue un antes y un después. Empecé a aplicar la regla de los 90 segundos en más momentos. Cuando me comparaba en Instagram, cuando me enfadaba en el tráfico de la A42,
Cuando sentía culpa por no haber avanzado lo suficiente en mis metas. No siempre era perfecto, pero cada vez que lo hacía, me sentía un poco más dueño de mí mismo. Y mientras practicaba esto, empecé a traer placer intencional sin permiso. Recuerdo que una tarde de otoño, después de un día largo, en vez de ponerme a ser productivo, salí al balcón con una cerveza sin alcohol. Puse música de fondo, un playlist de indie español que me encanta, y simplemente miré cómo se ponía el sol sobre la catedral. No hice fotos para redes, no pensé en qué iba a publicar después. Solo estuve ahí, y sentí una paz que no recordaba. Desde entonces empecé a incluir estos momentos casi todos los días. Un paseo por el río Tajo sin auriculares, leer un capítulo de una novela sin sentir que debería estar leyendo algo de autoayuda, cocinar algo rico solo para mí aunque fuera para uno. Al principio me sentía raro, como si estuviera perdiendo el tiempo. Pero poco a poco entendí que esos momentos eran combustible, no lujo. Ya sabe parar, respirar, sentir y darse placer sin culpa. Yo también empecé a cerrar mis días de una forma distinta. Antes me acostaba repasando mentalmente todo lo que no había hecho. No entrené suficiente, no avancé en el canal, no contesté todos los mensajes. Me dormía con un peso en el pecho. Ahora, antes de apagar la luz, me siento un momento en la cama y me hago 3 preguntas suaves. ¿Qué hice hoy que me hace sentir un poco orgulloso o agradecido? ¿Qué aprendí sobre mí o sobre la vida? ¿Qué puedo hacer mañana para cuidarme un poquito más? Algunos ejemplos de respuestas mías reales. Hoy respiré profundo cuando me sentí ansioso en una reunión y no exploté. Aprendí que cuando digo que no a algo, el mundo no se acaba. Mañana voy a salir a caminar aunque llueva un poco. Cosas pequeñas, humanas. Y me duermo mucho más tranquilo. Con el tiempo, esa práctica me fue mostrando dónde necesitaba poner límites. Recuerdo una época en la que decía sí a todo. Quedadas con amigos, aunque estuviera agotado. Favores laborales fuera de horario. Comentarios en redes hasta las tantas. Me sentía importante por ser el que siempre está. Pero también me sentía vacío. Un día decidí probar a decir no de forma suave. A un amigo le dije: «Me encantaría verte, pero esta semana necesito recargar pilas. ¿Te parece la próxima?» A un compañero de trabajo: «Puedo ayudarte con eso, pero no antes del jueves, porque tengo mis prioridades esta semana». Al principio me dio miedo que me vieran como egoísta, pero pasó todo lo contrario. La gente lo respetó más y yo me sentí liberado. También empecé a poner límites digitales. Apagué las notificaciones del móvil por las noches. Dejé de mirar Instagram después de las 9. Al principio me entraba ansiedad, como si me estuviera perdiendo algo importante. Pero en 2 semanas, esa ansiedad bajó y gané horas de sueño y paz mental. Y para que nada de esto se quede en el aire, una vez al mes, me doy un rato solo para mí. Suele ser un domingo por la tarde. Me preparo un café o una infusión. Me siento en el salón con luz natural y miro hacia atrás sin juzgar. Me pregunto, ¿qué momentos me hicieron sentir realmente vivo este mes? ¿Hubo emociones que empujé para abajo y que necesitan espacio? ¿Qué estoy haciendo bien que quiero seguir? ¿Qué quiero ajustar para sentirme más en paz? Un ejemplo de uno de esos momentos. En octubre de 2025, escribí que me había sentido vivo paseando por el Mirador del Valle, hablando con mi madre por teléfono sin prisa, terminando un vídeo del canal que me hacía ilusión. También reconocí que había ignorado varias veces la tristeza por no ver más a ciertos amigos. Decidí ajustar, programar una quedada real cada 2 semanas. Nada complicado, pero me hizo sentir más conectado. Te cuento mi transformación completa, porque quiero que veas que no fue de la noche a la mañana. Empecé con respirar y nombrar emociones. Añadí sueño y caminatas. Luego placer sin culpa. Después cierre de día y límites. Y al final, reflexión mensual. No cambié mi vida entera de golpe. Pero en un año, pasé de sentirme siempre atrasado y culpable a sentirme en paz la mayoría de los días. El canal creció más porque yo tenía más claridad y energía. Mis relaciones mejoraron
porque estaba presente de verdad. Y lo más importante, dejé de estar en guerra conmigo mismo. Ese es el camino que te invito a probar. No tienes que hacerlo todo a la vez. Elige una sola cosa que te resuene hoy. Respirar profundo y nombrar cómo te sientes. Darte un placer pequeño sin agenda. Cerrar el día con una pregunta amable. Lo que sea. En los comentarios me gustaría mucho leerte. ¿Qué parte de mi historia te ha hecho clic? ¿Hay alguna emoción que llevas tiempo ignorando? ¿Qué pequeño gesto de cuidado te gustaría probar esta semana? Comparte lo que quieras, sin filtro. A veces leer lo que escribe otra persona es el empujón que necesitamos. Si quieres seguir con este tipo de desarrollo personal más humano, cómo soltar presión, cómo cuidar la energía emocional, cómo disfrutar la vida sin culpa, dale like, suscríbete y activa la campanita. El próximo vídeo será sobre manejar días difíciles sin caer en el autosabotaje, con más ejemplos de mi día a día aquí en Toledo. Recuerda, no tienes que ser perfecto para merecer paz. Ya la mereces, tal como eres ahora. Empieza suave, empieza hoy. Gracias por acompañarme en este camino. Cuídate mucho, de verdad. Nos vemos pronto.